buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hambre de Mundo. Hoy, en el día de hoy, lo que vamos a hablar es sobre el tema de adicciones, así que bienvenidos. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Nicole Belizambiotti, soy psicóloga clínica y la idea de este programa es poder hablar de diferentes problemáticas que vemos reflejadas en la actualidad. En el día de hoy tengo un invitado muy especial que se llama Federico Miskov. Él es psicólogo clínico y además comunitario y de las organizaciones. Tiene un magíster en prevención y asistencia a las adicciones, así que es más que capacitado para que podamos hablar sobre cómo se reflejan las adicciones el día de hoy. Bienvenido, Fede. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de que estés acá. En primer lugar, te quería preguntar de qué considerás adicciones vos en la actualidad. Muy bien, bueno, comencemos. Dejemos que fluya y veamos qué sale. Bueno, me gusta definirlo de la manera más simple posible, sobre todo ante estas oportunidades de hablarle a la comunidad en general. Cuando hablamos de adicciones, es importante que pongamos el ojo en principio en que es una relación de dependencia con algo, es decir, es una relación de la cual se siente que es muy difícil distanciarse, salir y que genera problemas. Es decir, es una relación que nos genera una dependencia y a su vez problemas en distintas dimensiones de nuestra vida, ¿sí? Esa es la manera más sencilla y simple de entenderlo. Ok, ahora, si hablamos de adicciones, ¿por qué plural? Bien. ¿Qué ves vos? O sea, ¿qué diferentes formas de concebir la adicción o la dependencia a qué? Bien, bueno, empezamos a meternos en el mundo de la complejidad del fenómeno de las adicciones. En principio es importante entender que una problemática de adicción puede tomar tantas formas como personas existen, ¿sí? Vamos a la subjetividad de la problemática humana. Entonces, ahí no podemos reducir nunca a que una dependencia es similar o igual a otra, ¿no? Pero sí podemos encontrar características que nos ayudan a entenderla. Te voy a cortar ahí, pero sí. Cuando hablamos de dependencia, ¿de qué hablamos? Justamente de lo que hablamos es de una relación con algo o con alguien, de la cual no podemos salir y que tenemos una compulsión hacia ella. Es decir, a veces queremos no acercarnos o no hacer eso y no podemos evitarlo. O sea, cuando hablamos de compulsión estamos hablando de un actuar en el cual no podemos poner una pausa o un impas para poder reflexionar sobre esa acción. Exactamente. No tenemos el control sobre lo que estamos, por un lado, decidiendo y por otro lado, haciendo, ¿sí? Ok, entonces estamos hablando que es una dependencia a un objeto o a una persona en la cual se genera un comportamiento compulsivo hacia algo. Muy bien, muy bien. Exacto. Ahí Gracias, vamos. Nicole. Nada. ¿Y hacia qué cosas vos ves que es más frecuente que se desarrollen adicciones? Bueno, en la actualidad vemos una gran diversidad de manifestaciones, ¿sí? Las más comunes o las más conocidas a nivel general son las relaciones problemáticas con sustancias, con las conocidas drogas, que ahí encontramos desde las más cotidianas y naturalizadas como el alcohol hasta las nuevas drogas sintéticas que se están viendo con las manifestaciones problemáticas. Y después encontramos a las cosas más insólitas que te puedas empezar a imaginar. Por suerte empezamos a tomar conciencia de la adicción a la tecnología, a las compras, al riesgo, a la adrenalina que provoca el riesgo, ¿no? A objetos, como te decía, en las compras,
a la pornografía, se empieza a ver comportamientos compulsivos hacia el consumo de la pornografía. Relación de dependencia hacia personas y hacia características de determinadas relaciones. Entonces, personas que no pueden dejar de construir relaciones que les traen problemas, y eso hay una compulsión y una dependencia. Y si seguimos hablando, me voy a empezar a acordar de situaciones del consultorio que toman otro tipo de manifestaciones, ¿sí? A los encuentros promiscuos a partir de nuevas redes de encuentros sexuales. Empiezan a aparecer manifestaciones muy particulares, pero con las mismas características que hablábamos, ¿no? De una relación de dependencia y una compulsión hacia eso. Ahora, a mí de la facultad me quedó muy grabado una caracterización o un concepto en relación a las adicciones, que lo menciono de esta forma a propósito porque justamente me da pie a decir esto, que es justamente la adicción. ¿Y qué quiere decir esto? Que en relación a todo el concepto que vos estabas diciendo, que está relacionado a una relación de dependencia compulsiva hacia objetos que lo que posibilitan es que nosotros no digamos lo que sentimos, básicamente, a la adicción entre el no decir o no comunicar o no poder hacernos cargo o hacer un análisis sobre lo que nos está pasando, y son esos objetos los que facilitan que nosotros canalicemos esas emociones displacenteras. Entonces, ¿podemos hablar un poco de qué causa que una persona genere este comportamiento adictivo para con diferentes objetos? Sí, con gusto. Como vos decís, adicción etimológicamente la palabra significa lo no dicho, ¿no? Aquello que no podemos poner en palabras, queda como ese vacío en nuestra manera de pensarnos, de entendernos, y esa relación de consumo con algo o con alguien viene como a cubrir eso que no está dicho, ¿no? La principal causa que encontramos en este fenómeno es una causa social, cultural. Es como la más influyente en generar las condiciones para que las personas estemos en riesgo de generar este tipo de relaciones de dependencia o adicciones. ¿Por qué digo esto de la principal causa es social? Cada vez más nos encontramos con estímulos y con condicionantes culturales, desde los parámetros de cómo es ser feliz, o cuáles son las características de la actual llamada felicidad, o de la actual denominada belleza, o del actual denominado bienestar, que nos van empujando cada vez más hacia parámetros irreales de lo que podemos alcanzar en condiciones naturales, sanas y sin forzar nuestro propio equilibrio, ¿no? Sin romper nuestro equilibrio. Y hablamos de esto, ¿no? De todo lo que se impone a través de la industria del consumismo, ¿no? Desde las publicidades hasta, como decíamos, de los estándares de la felicidad y de la belleza, ¿sí? Ese fenómeno social lleva a que haya como una premisa subconsciente que tenemos que evitar el displacer, tenemos que evitar el malestar de todas las formas posibles, ¿sí? Inclusive empezamos a ver que socialmente hay como una baja tolerancia a aquella persona que está en un estado de displacer o cursando una crisis emocional o que no la vemos tan bien, ¿sí? Los encuentros sociales más buscados son aquellos en los que se la pasa bien, pero aquellos encuentros donde hay una persona que está mal emocionalmente o hay que contenerla, es como que están siendo cada vez como más resistidos, ¿sí? Si se evitaran las conversaciones incómodas. Las conversaciones y las emociones incómodas, ¿sí? Culturalmente estamos empujados a eso. Entonces aparecen determinados objetos como los dispositivos, para los niños los teléfonos. Para los niños y para los no tan niños, sí, también. Sí. Las drogas y todo comportamiento que genere una liberación de placer,
por hablar en este lenguaje coloquial que todos entendamos, ¿no? Ese comportamiento que nos provoque placer rápido, inmediato, sin esfuerzo. ¿Sí? Me parece un buen concepto. Que de hecho, y lo he hablado en otros programas, llamémosle a este placer inmediato una búsqueda constante de generar bombitas de dopamina. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos referimos cuando hablamos de dopamina? Para no irnos a algo muy, muy profundo, es básicamente a la búsqueda constante de una sensación de recompensa. Uh-huh. Que es lo que ofrecen las redes sociales, que es lo que ofrece la interacción continua, que es lo que ofrece salir a constantes eventos o a fiestas o a constantes, no sé, relaciones sociales, que también están en la pornografía, que también van de la mano con el consumo de el alcohol o de diversas sustancias que generan una respuesta química en nuestro cerebro y que está relacionado justamente con esto, con la estimulación de la dopamina. Es más, el azúcar es otra de las sustancias que nos genera esta reacción, esta respuesta cerebral de esta búsqueda de placer. Entonces, ¿por qué la menciono? Porque creo que hay una parte en donde necesitamos saber qué nos está pidiendo nuestro cuerpo y que la dopamina, de hecho, es algo que es bueno, que es necesario y que está presente en nuestras vidas, que quizás no está todo el tiempo. Y que justamente lo que se está buscando continuamente es como evitamos el displacer, queremos estar todo el tiempo produciendo dopamina, lo cual es un poco enfermizo también de pensar. Sí, y está muy bien que no esté todo el tiempo, ¿no? Es como cuando a veces en el consultorio me dicen, no, les doy el teléfono porque si no se aburre el niño. ¿Sí? Como si el aburrimiento fuese un problema, cuando es la gran puerta a la creatividad, ¿no? Esto que vos decís de no estar en un estado de placer todo el tiempo es lo necesario para que seamos lo que somos, para nuestra propia condición humana, para que aparezcan otras motivaciones hacia la búsqueda. Pensemos que esto que vos decís de la dopamina que se genera en una parte del cerebro, bueno, es muy, muy jueves y no queremos aburrir a nadie, pero nuestro sistema de recompensas en el cerebro, la función primitiva que tiene es la búsqueda del placer cuando se realizan actividades vinculadas a la supervivencia. ¿Sí? Es ahí donde se liberan estos químicos. Y son las actividades que nos vinculan a la supervivencia, la de la sexualidad, ¿no? Por el placer mismo y por la libido que nos genera y por la reproducción, que hace que sobreviva la especie, la búsqueda de alimentos y el ingerir los alimentos. Entonces esto de sentir el placer cuando comemos es porque nos vincula a la supervivencia, el tomar agua, ¿sí? Y todos estos comportamientos que hoy están vinculados a la adicción, la relación con otros, la relación con otras personas, ¿no? Que también está dentro de esta relación libidinal, ¿no? Hay un intercambio de energía sexual en las relaciones. El gustarle a otro. Este lugar que está muy expuesto en las redes sociales también en los likes, en las interacciones, en los comentarios, en que haya un constante estímulo. Ahora, creo que nos estamos yendo como a una adicción, que en esto voy a dar otro comentario que de hecho a mí también me quedó muy marcado, que hablaban, por ejemplo, de que el consumo de ciertas drogas químicas producían una sensación cerebral que era comparable a cuando uno logra metas que tienen todo un recorrido y una planificación en nuestra vida que conllevan mucha alegría. Es decir, estamos estudiando una carrera 5 años, 6 años, 8 años y nos recibimos, estamos en pareja y hacemos el proyecto de tener un hijo y queda embarazada la mujer, nos compramos una casa, nos vamos de viaje, nos casamos con alguien que amamos, o sea, como cerebralmente hay un paralelismo a la estimulación de estas áreas cerebrales que a mí lo que me parece muy peligroso de esta búsqueda de placer continuo tiene que ver con que le quita brillo a lo que pasa en nuestra realidad, digamos. Si nosotros nos acostumbramos a un continuo estímulo parecido a estas
estos momentos canónicos en la vida de una persona, después como que el resto de la realidad pierde brillo, ¿no? Es como esta constante búsqueda, si no hay un disfrute del proceso, del camino, de entender que las emociones displacenteras también forman parte, es como se termina volviendo, no sé cómo decirse, como una persona adicta, digamos, una persona que busca constantemente esto, pero pierde la magia de lo que está aconteciendo en el día a día o del proyecto de vida. Sí, me gustó esto que decís de que se va perdiendo brillo, ¿no? Es como que nos vamos opacando en la vida. Es importante que tengamos presente que por nuestra propia condición de desarrollo como seres humanos, vamos hacia la búsqueda de la autorrealización, ¿no? Nacemos, crecemos y cuando vamos tomando conciencia vamos buscando nuestra propia autorrealización. Por eso cuando vos decís ese placer luego de un proceso, ¿sí? Cuando vos lograste consolidar una relación de amor con alguien es porque pasaron cosas en el medio. Cuando vos lograste un objetivo como recibirte de una carrera o llegar a trabajar de algo que te gusta o hacer el deporte que te gusta y hacerlo como te gusta hacerlo, hay un proceso en el medio donde vos te sacrificaste, donde te lo propusiste, donde hubo... Generaste disciplina, resignación de otras cosas, superaste frustraciones, Exacto. Hay como todo un camino, una cumbre, ¿sí? La cima. Y ese camino, como hoy hay muchas frases que lo celebran, el camino a veces es más importante que la meta, es más importante transitar que llegar, ¿sí? En cambio, en las adicciones es un placer inmediato, no hay proceso. Y ese es el riesgo, porque al no haber proceso, interrumpimos nuestro camino hacia la autorrealización. Ya no está ese transitar hacia el logro, sino que es el placer por el placer mismo. Y al no tener un recorrido previo, se empieza, esto que vos lo graficás muy lindo y te lo voy a robar para la vida, esto de que nos vamos como opacando, ¿sí? Y esa es otra de las principales características de las adicciones. Hay un placer, hay una sensación de bienestar, pero también hay un alto costo. Empiezan a aparecer los daños a distintos niveles de nuestra existencia, ¿no? Daños en el cuerpo, daños en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de asumir compromisos, ¿sí? Es una característica de las adicciones buscar ese placer continuo a costa del daño que nos hacemos. Es que también si lo pensamos, o sea, el placer va a aparecer como contraposición a una situación de displacer. Entonces, el consumo va a ir de la mano a una situación que no nos estamos sintiendo tan bien. O sea, que estamos buscando una manera de compensar un displacer. Ahora, si posteriormente nosotros no generamos situaciones en nuestra vida que nos generen placer o procesos en nuestra vida que vayamos acompañando hacia una determinada meta, es muy peligroso porque no hay recompensa que no sea ese consumo. Estemos hablando de sustancias, estemos hablando de compras, estemos hablando de apuestas, estemos hablando de pornografía, estemos hablando del consumo de comida chatarra. O sea, en cualquier consumo en donde estemos dañando nuestra salud, pero generando una sensación de recompensa, en realidad nos estamos alejando de poder construir algo que sea sostenible en nuestra vida sin que nos genere un daño. Sin duda, por eso te hablaba esto del camino hacia la autorrealización. Nos alejamos y cada vez estamos más lejos de esta búsqueda de la felicidad genuina, ¿no? Por eso cuando estamos hablando de causas, de aquello que desarrolla las adicciones, nos abre la puerta también a hablar de cómo nos cuidamos de esto, ¿sí? Socialmente. Antes que vayamos ahí, vos hablaste de que una de las principales causas es a nivel social. ¿Qué otra causa existe? La otra gran causa con la que lidiamos los que acompañamos a personas que buscan recuperarse o un cambio en su vida a partir de experimentar adicciones son las causas vinculares, las causas de conflictos
en las emociones, conflictos profundos, intrapsíquicos le decimos, ¿no? En la psicología hay fuertes conflictos causados por vínculos de importancia. ¿Sí? ¿Podemos hacer llamadores? ¿Qué vínculos, hablando a nivel general, suelen ser los de más impacto para la construcción de la estructura psíquica de una persona? Es difícil generar como una regla en esto, ¿no? Pero sí hay luces que nos pueden ir iluminando el camino. Uno es cuanto más temprano es el daño, más severo puede ser, más problemático puede ser y más predispone a que, como decíamos hoy, este vacío o este dolor sea de alguna manera anestesiado con este consumo, ¿sí? Cuanto más temprano es en la vida de una persona. Y lo segundo es, cuanto más próximo es la persona, cuanto más afecto hay, cuanto más confianza hay hacia la persona que nos genera ese daño en estas edades tempranas, ¿sí? Esos son los conflictos que más nos predisponen. Ahora déjame que te lo dibuje con algunos ejemplos. Me parece genial. De lo que me he encontrado en la clínica, porque a veces uno dice tiene que ser un problema grave. Y lo que es un problema grave para uno no lo es para otro. Y lo que para uno es un problema grave hay que respetarlo como tal, ¿no? Y es un poco a lo que nos dedicamos. Entonces encontramos que estos conflictos intrapsíquicos pueden ser hoy el exceso a los dispositivos tecnológicos en un niño puede ser un conflicto, porque ahí ¿cuál es el conflicto? La estimulación a la tecnología, pero también lo que no pasa cuando están esos niños tanto tiempo tras la tecnología. ¿A qué nos referimos con lo que no pasa? Ese momento de juego con los adultos, que los adultos se dispongan a pasar horas jugando con los niños, ese momento de aburrimiento en los niños. La tolerancia al estar aburrido. La tolerancia y la creatividad que aparece y lo que se crea, ¿no? Que de hecho, acá dato muy de mi vida personal, ¿no? Pero reflexionando yo digo, los momentos donde más creatividad yo tuve en mi vida fueron los momentos donde estaba aburrida. O sea, cuando era niña yo me creaba mundos paralelos, productos de mi imaginación, y todo era producto de que mi mamá estaba haciendo otra cosa, o de que mis abuelos o de que los adultos estaban teniendo su vida adulta y uno se aburría y generaba un juego que se te ocurría, que era desde la imaginación, que creo que hoy es el lugar donde nos estamos apresurando un poco o queriendo evitar que los niños se aburran y quitándoles también este lugar a que imaginen, a que creen, a que a partir del aburrimiento salga algo ligado a su imaginación, a su parte motriz, a poder generar juegos con cosas que quizás no son juegos, y que esta parte me parece que es importante. La menciono porque más allá de mi ejemplo, que es anecdótico, me parece que es importante tener en cuenta que si no les damos dispositivos a los niños van a encontrar con qué jugar, no es que van a quedar en la frustración, en la angustia total y que uno como adulto tiene que estar todo el tiempo dándole atención, porque es una realidad también que como padre es una imposibilidad. Entonces también está este lugar a decir, bueno, si no le damos el chupete tecnológico, el niño también va a generar otra forma de juego porque es su forma de habitar el mundo. Yo le mando un mensaje a todos los papás, las mamás. Respeten el derecho de los niños a aburrirse. Pongámoslos en esos términos. Amamos a nuestros hijos, respetemos el derecho a que se aburran, ¿sí? Y eso significa un esfuerzo para nosotros. A mí me pasa con mis hijos. Cuando yo decido, esto a modo de reto, bueno, hoy, durante el día de hoy no vas a mirar la televisión, y muchos de papás y mamás lo han experimentado, empiezan a aparecer en ese rato, en ese día o en esos días donde ya no está el televisor o la Play o el teléfono, sorprendentemente abre un libro, se pone a dibujar, agarra el instrumento musical y se convierte en otro niño, ¿sí? Entonces, respetemos ese derecho y con todo el esfuerzo que eso implica.
Que, dicho sea de paso, ya que estamos con esta ejemplificación, también lleva a que el niño tenga mayor tolerancia a un tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que, como estábamos hablando recién de que los dispositivos tecnológicos generan una estimulación de nuestro sistema de recompensa inmediato, cuando el niño no tiene esto, o sea, cuando no se acostumbra a tener este estímulo, hace que pueda respetar con menor angustia, con mayor tolerancia, la espera. ¿Qué quiere decir esto? Y que creo que es algo que a muchos padres los angustia mucho, que tiene que ver con el decir, bueno, que espere para comer, que espere para determinada cosa que quiera. Va de la mano con que no se respeten también esos tiempos a que el niño cree o que juegue y que no sea de la mano de la tecnología, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí podemos ir a otro ejemplo, si querés. Bueno, como decíamos, los conflictos emocionales profundos en la infancia, que es, como decíamos, esta edad temprana, son de los más diversos y cualquiera puede tener algún ejemplo cercano o propio o de alguien cercano que vivió una situación que le resultó traumática por algún motivo, ¿sí? Uh-huh. Puede ser o la separación de los padres, un accidente, una pérdida, cualquier hecho significativo que genera, vamos a decirlo así, un conglomerado de emociones tan complejo que por la edad de la persona no logra como tramitarlo, elaborarlo, procesarlo, queda como una pelota que no se entiende, que no se pudo desenmarañar, ¿sí? Ese conflicto es una de los condicionantes para el desarrollo de las adicciones, ¿sí? Es con lo que los terapeutas nos solemos encontrar cuando en el proceso de terapia se empieza a habilitar la palabra. Esto que lo no dicho, que decías hoy, ¿no? La adicción, lo que no está dicho. Bueno, cuando empieza a aparecer la palabra y se le empiezan a encontrar los significantes propios a las emociones que están muy guardadas. Dentro de esto me viene también el hecho de decir aquellas familias o aquellos contextos en donde no se habilita a hablar justamente de aquellas situaciones que generan mucha conmoción, o sea, que genera mucho impacto o hay mucha respuesta emocional. Uh-huh. Sea una separación, como sea, no sé, la muerte de una mascota, uh-huh. Que es algo que es muy probable que en la gran mayoría de familias pase, pero en el hecho, ¿qué es el hecho que genera trauma? Que no se hable, que haya algo que duela, que haya algo que moleste, que haya algo que genere incomodidad dentro de la familia, pero que no se pongan palabras, que no se pueda charlar sobre eso a la mesa. Sí. Pongámoslo como en palabras así bien tácitas, bien tangibles. Sí. Porque me parece que lo que hace nudo, lo que hace ruido y lo que hace que nosotros busquemos objetos donde descargar tiene que ver con esto. Cuando uno siente un montón de cosas, pero no hay un espacio para poder hablarlo. Uh-huh. Y que de adultos también nos pasa. O sea, que es también caer un poco en cuenta de desde dónde viene nuestro consumo. Sí, totalmente. Vuelvo a esta premisa de respetemos el derecho de los niños, y este es el derecho a las emociones. Uh-huh. Respetemos y respetémonos el derecho a las emociones. Como vos bien decís, habilitar la posibilidad de expresar con palabras y con el cuerpo, uh-huh. porque hay mucho de cuerpo en la expresión, en la comunicación no verbal, uh-huh. para la expresión de las emociones. Habilitar esos contextos, como vos decías hoy, en un encuentro. Siempre que hay una expresión, hay un otro, ¿no? Y para que haya una expresión, tiene que haber un otro, que muchas veces falta, ¿no? Por eso es lo mismo que un niño o que una persona se pase 3 horas en una red social recibiendo like o recibiendo un reconocimiento en persona de alguien para el cual es significativo. Estamos perdiendo eso, ¿sí? Entonces, la expresión de las emociones, la educación de cómo nosotros tramitamos nuestras emociones. Hoy se habla de la gestión de las emociones, ¿sí? Bueno, yo siento mucha tristeza por algo. ¿Cómo la tramito? ¿Cómo la voy gestionando? ¿Qué voy haciendo con esto? ¿Sí? Bueno, somos muy analfabetos emocionalmente,
Somos una cultura que está analfabetizada emocionalmente. Ahora, creo que venimos de a poquito mejorando, por lo menos existen espacios como estos, como para que se puedan poner más en palabras situaciones que antes estaban totalmente naturalizadas. Que decir mi papá no habla de cómo se siente, o mi papá no demuestra cariño, o mi mamá es totalmente fría, es algo que en generaciones de digamos, paralelos a mi edad o más grandes, eran padres que eran súper normales. O sea, era súper frecuente que los adultos no hablen de cómo se sentían. Hoy, bueno, esto está como un poco más en jaque o está más puesto a prueba porque justamente empieza a haber generaciones que crecemos ya con otro paradigma, que se trata de poder hablar, de poder gestionar, de mantener relaciones o de construir relaciones desde las conversaciones incómodas. Hay también toda una corriente que visibiliza mucho más la importancia de hablar de esto que nos pasa, pero que a su vez también estamos sujetos a una sociedad donde cada vez se manifiesta más el consumo. Y por eso también me parece súper importante hablar de, por ejemplo, cómo se desarrolla en una persona. Estábamos hablando que las causas van por lo menos están muy relacionadas con el entorno de crecimiento, que mientras más temprano se desarrolla un entorno conflictivo en la persona, más probable hay que haya un nudo o que haya un enmarañamiento. Enmarañamiento. Qué palabra compleja. De las emociones. Ahora, ¿cómo se va desarrollando esto a lo largo de la construcción de la personalidad, una vez que ese niño empieza a ser adolescente? ¿Cómo se va desarrollando esta relación con que haya un objeto o varios objetos que ocupen el lugar de chupete emocional, llamémosle? Bueno, como decíamos, todo esto en la infancia nos predispone de alguna manera, ¿no? Es como que genera una base de riesgo hacia. Pero así como vamos generando bases de riesgo, también vamos generando bases de protección, lo cual me gustaría también que le demos el mismo grado de importancia, ¿sí? Porque también hay mucho de lo bueno que podemos hacer para protegernos de este incentivo hacia los consumos. Pero aparece la adolescencia también como momento clave, ¿sí? Cuando empezamos a transitar de esa existencia infantil hacia una existencia adulta, esa transición del cuerpo, de las emociones y de nuestra personalidad, es donde salimos al mundo con una libertad absoluta de qué hacer, ¿sí? Y ahí es donde estamos más expuestos a estos estímulos que generan este placer inmediato del cual hablábamos hace un rato, ¿sí? Entonces ese es el momento donde, por cercanía, por disposición, por suerte o mala suerte, es que podés estar más expuesto a probar o a experimentar con una sustancia, con el juego en red, con alguna otra sustancia diferente, con las compras, con la obsesión por el cuerpo, que eso también aparece, ¿sí? Como una de las problemáticas de dependencia, ¿no? Vigorexia. La vigorexia, ¿sí? Es como esta obsesión por ir generando mayor estética según un parámetro distorsionádico y hegemónico sobre el cuerpo, generando grandes problemas a la salud. Es muy paradójico porque voy al gimnasio porque quiero estar bien, cuando en realidad lo que se está consiguiendo es estar cada vez peor, ¿sí? Pero a lo que iba es, en este momento de la adolescencia, y vuelvo a hablarle a los adultos responsables, es cuando más hay que cuidar de los estímulos a los que se exponen los adolescentes, ¿sí? Bueno, me parece que es muy importante también traer a colación, que me parece un fenómeno, o por lo menos yo me enteré hace poco, que es de las apuestas online. Y hablo de esto solamente como un paréntesis, porque no me quiero ir mucho con esto, sino quiero ir más hacia la prevención y qué formas hay para tratar las adicciones hoy en día. Pero las adicciones en relación a las apuestas online en adolescentes es algo que me parece importante advertir a los padres, sobre todo, porque justamente si hay algo que proporciona el casino,
tiene que ver con que uno sea mayor de edad. ¿Y con esto qué quiere decir? Que uno tenga mayor capacidad de discernir sobre sus acciones y sobre todo la capacidad de discernir qué es el dinero, cómo se genera el dinero y qué impactos tiene para con nuestra personal la pérdida o la apuesta de este dinero. Ahora, ¿qué pasa con las apuestas online? Básicamente es dinero que no se ve, no hay restricción de edad y me parece que es importante advertirlo como una nueva forma de buscar dopamina buscada en esto, en un resultado inmediato frente a un dispositivo. Sin duda que es un fenómeno muy problemático. Y haces muy bien en ponerlo como en este medio de comunicación, porque es importante que nos cuidemos, que tomemos dimensión del riesgo que se está generando con esto. Y del uso también de los adolescentes para con sus dispositivos. Yo creo que, por lo menos cuando yo era adolescente, mi familia tenía mucho cuidado sobre con quién yo tenía contacto, con quién hablaba, con quién no. O sea, había un poco un lugar a la sobreprotección desde ahí. ¿Pero por qué? Porque la tecnología era nueva y generaba como este lugar a vigilar. Ahora es como cada vez se va naturalizando más, cada vez hay menos control sobre el uso de los dispositivos en adolescentes, que es problemático. O sea, no digo que todo el tiempo haya una vigilancia, pero sí que los padres estén enterados de qué hacen sus hijos para con los medios digitales, sí. Porque aparecen este tipo de problemáticas que son en la misma línea, una búsqueda de generar una recompensa inmediata. Sí, es así. Y la predisposición a generar un comportamiento adictivo ya la empiezan a generar los juegos en red que los niños experimentan en edades muy tempranas. Uh-huh. Esa recompensa que empiezan a dar los juegos cuando ganás y podés frustrarte cuando perdés, pero podés volver a jugar rápido y está como esto inmediato todo el tiempo, se empieza a generar como una matriz que predispone a todo tipo de comportamiento adictivo, ¿sí? Al tecnológico y al no tecnológico, porque entendamos que nuestro desarrollo cerebral va de la mano de los comportamientos y de las acciones y de los contextos en los cuales habitamos, ¿sí? Entonces, un cerebro que está permanentemente en relación con el uso de la tecnología que le ofrece una recompensa a través del juego desde niño, es eso lo que va a buscar durante el resto de su vida, o al menos hasta que sea consciente y provoque un cambio, ¿sí? Entonces es importante eso, lo del juego, y lo del juego en edades tempranas, y el juego por apuestas que aparece hoy. Claro. Se va complejizando la misma problemática, exacto, digamos. Exacto, porque va encontrando como el mercado va encontrando en sus clientes cómo generarles este placer. A un niño puede ser con un juego, a un adolescente o a un joven puede ser con el ganar dinero, ¿no? Otro de los grandes inventos de esta pseudo felicidad, ¿no? Sí, también otro de los grandes ejes que adquirimos de nuestro entorno. Básicamente también del entorno en donde vivimos y cómo se manejan en relación a la economía, cuánto se habla del dinero, cuál es el conocimiento con el nivel de ahorro. Es como toda esta construcción que viene desde el seno familiar en inicio y que si no hay información sobre esto se actúa desde el desconocimiento. Ahora, Fede, aprovechando que nos quedan 14 minutos para ser exactos, quiero que hablemos un poco de cómo podemos hacer para prevenir que se desarrollen estos rasgos en nuestra personalidad para no actuar desde una manera inconsciente adictamente. Bien, como hablamos de las causas y de cómo se desarrolla, es sencillo traducir, es como dar vuelta esas condiciones que nos ponen en riesgo para proteger sobre todo a las personas que estamos a tiempo de proteger, que son los niños, ¿no? ¿Y uno como adulto? Porque yo creo que también es interesante saber si uno es adulto, qué preguntas se puede hacer como adulto, para detectar conductas que sean un poco compulsivas. Sí, y sobre todo para promover aquello que, como vos decís, nos protege, ¿sí? En principio, lo que hablábamos de la educación de nuestras emociones, como decís, ¿lo podemos hacer a partir de ahora
o lo podemos promover en las edades tempranas de los niños y las niñas de nuestra sociedad. Ayudar a la población en general a que comprendan, a que habiliten, a que se amiguen con sus emociones, las agradables y las desagradables, porque no hay buenas y malas ahí. Lo demás, otro condicionante que podemos generar, como decís, para protegernos es buscar relaciones reales, profundas y de confianza con personas. Ok. O sea que si hablamos de infancias, estamos llamando a padres a que habiliten este espacio al diálogo, a poder hablar sobre lo que acontece en el día a día, a buscar por lo menos, a volver frecuente dentro de, al menos una vez a la semana, hablar de cómo cada uno se siente, de abrir este espacio a la comunicación de todos. Inclusive también hace que los padres se vuelvan un poco más reales, ¿no? Como que no haya un choque tan fuerte cuando uno va creciendo. En esto, en los padres, como a poder humanizarnos un poco, a poder charlar sobre qué nos pasa, a poder dar lugar a los niños a que sus frustraciones, sus miedos, sus angustias estén bien, que se puedan charlar, que se puede hablar, que todo tiene una solución. Me parece que o una solución o varias soluciones, o podemos probar soluciones, pero me parece que está bueno el mensaje a poder decir, bueno, como padres, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo el día de mañana tenga herramientas frente a una sociedad que continuamente estimula todo lo contrario? O sea, estimula la inconsciencia frente a las emociones y que consumamos sin reflexionar tanto. Como padres, uno cómo se puede encargar para que eso no suceda, ¿no? Me parece que está bueno el mensaje hacia poder dialogar de lo que nos pasa. Y uno como adulto, o por lo menos a mí me pasa de tratar de poner en duda, en pregunta, en tratar de pensar si lo que hago lo estoy haciendo porque realmente lo elijo, o si hay una presión social que me lleva a hacerlo, o si hay alguien que me está diciendo que eso es lo correcto, o si, no sé, me siento mal y asocio eso con comerme una hamburguesa. No sé, como uno también empezar a preguntarse sobre cómo uno va construyendo su día a día, cómo vamos construyendo nuestra rutina, tanto desde lo que hacemos como desde lo que no hacemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque podemos hablar de me siento mal y me como una hamburguesa, a me siento mal y no la como porque me privo de eso para de esta manera generarme un placer en no comer. O sea, esto también forma parte de otra estructura psíquica, pero también la privación de algo placentero desde un lugar de generar un daño también forma parte de una conducta que se puede volver compulsiva. ¿A qué voy con esto? Que forma parte de prevenir la conducta adictiva, que nosotros podamos reflexionar sobre cómo elegimos vivir, si es que lo estamos eligiendo, o sea, esa es la pregunta. Y que en esto, bueno, yo creo que vos tenés mucha más experiencia en la parte práctica sobre cómo esto se manifiesta por parte de los jóvenes, sobre parte de lo social. ¿Qué ves dentro del campo de lo social, de tu práctica comunitaria? Déjame decirte esto que me vino a la mente mientras vos hablabas, ¿no? Esto de preguntarse, de reflexionar, de darse el tiempo para preguntar si estoy haciendo lo que me gusta, si estoy eligiendo, ¿sí? Permitámonos ser. Esa es como la premisa general. Permitirse ser y permitirle al otro ser, ¿sí? Esto que vos decías, un niño se enojó, está haciendo un berrinche. Bueno, va a durar 5 minutos. ¿Tenemos la capacidad como para dejarlo ser esos 5 minutos? ¿Sí? Nosotros estamos tristes, vamos a estar tristes un tiempo. Vamos a estar frustrados un tiempo por algo. Vamos a estar en duelo por una causa durante un tiempo. Nos permitimos ser. ¿Sí? Tengo ciertas características diferentes en mi entorno de trabajo. No estoy de acuerdo. No estoy en sintonía con esas reglas que están como un poco rígidas por donde me muevo. ¿Me permito ser ahí? ¿Sí? Yo creo que el gran
o sea, la gran búsqueda que nos merecemos es permitirnos ser. ¿Sí? Y es eso lo que te respondo como con qué es lo que me encuentro a nivel de trabajo en la comunidad, de trabajo en lo social, de trabajo en las instituciones. Aparecen grandes logros, grandes cambios significativos para bien cuando las personas y los grupos nos habilitamos a ser. Como a dejar espacio a que surjan las diferencias, a que surja lo diferente, a que surjan ideas nuevas, a que no quedarnos solamente con un modelo establecido, digamos. Que en esto está re bueno, porque también es decir, bueno, nos habilitamos cada uno a ser, el otro puede ser. En esto nadie sería ni mejor ni peor, ni más capaz ni menos capaz. Podemos estar en diferentes momentos, tomar del accionar del otro. En esto también hay otro episodio en que he hablado como que el otro brille no quita que yo no brille, digamos, en este sentido. Esta frase a poder decir, bueno, si nos salimos de la comparación, si es algo que deseamos, no porque el otro le vaya bien o tenga un puesto o un lugar de líder, quiere decir que yo no puedo generar ciertas capacidades en mí que también desarrollen una personalidad en simultáneo que coexista. O sea, porque esto me parece súper importante también en el lugar de la comparación, que hace que una persona se sienta frustrada y que sienta que no pueda cambiar. Y en esto es volver hacia lo mismo, volver hacia el proceso, volver hacia el tiempo. Creo que de algo pecamos mucho como sociedad hoy, es de querer el resultado sin pensar en todos los sacrificios en el medio y en todas las decisiones que debemos tomar en nuestro accionar para llegar hacia un lugar. Y que en esto también es aprender a ser pacientes. Tolerar emociones displacenteras o tolerar el berrinche de un hijo o el tiempo de crecimiento de un niño, o sea que no va a gestionar las emociones de una madre adulta si es un niño, básicamente. Tiene que crecer y va a meter la pata un montón de veces, porque como nosotros también lo hicimos. Entonces, me parece que es pensar el lugar a poder decir, a la dicción, a dar más lugar a que no se generen estos nudos impenetrables, es desde un lugar mucho más amable. Sí, hoy se habla de la revolución del cariño. Es como tratarnos con cariño parece un acto revolucionario, porque aparece esto de la distancia, de la frialdad, de medirnos entre todos, y eso también genera un daño que tiene múltiples manifestaciones, entre otras las adicciones, ¿sí? Y como vos decías, es importante que entendamos que todo es una representación interna que nosotros construimos acerca de lo que sucede, afuera y dentro de nosotros. Y no hay verdades absolutas, no hay nadie que tenga un saber absoluto acerca de algo, ¿no? Yo no estoy hablando desde un lugar de saber ahora, ¿no? Puedo sonar convincente o por mi forma de hablar o por tu forma de escucharme, pero tengo las mismas carencias y estoy sujeto a los mismos riesgos que todos los que convivimos, ¿no? Obvio que sí, porque siempre termina siendo este lugar a la repregunta y a la elección en el día a día sobre cómo elegimos vivir. Pero vos sabés que me quedé escuchándote y pensando que justamente hablamos de que la adicción está relacionada a una relación de dependencia compulsiva con objetos o con personas, que esto hace que sigamos pudiéndonos quedar en el lugar de no decir lo que sentimos y por ende de no mostrar nuestras vulnerabilidades, y que si nos ponemos a pensar en qué objetos nos generan placer inmediato, el comprar, la pornografía, los juegos, las relaciones sexuales casuales constantes, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de azúcar desmedido, la obsesión para con el cuerpo, siempre se va a tratar de disociarnos entre nuestra vulnerabilidad, o sea, lo que nos hace humanos y lo que nos hace distintos, lo que nos hace ser quien somos, y los objetos. Es como, bueno, si ves una persona que está consumiendo desmedidamente, está queriendo ocultar que se siente muy vulnerable.
Sí. ¿No? Sí, tal cual. Es una hermosa descripción para darnos pie a pensar, a seguir pensando cómo nos protegemos de esto. Por eso hablamos hoy de los vínculos. Una manera de protegernos es construyendo vínculos reales y profundos con otro, porque el otro nos interpela, el otro te muestra tu vulnerabilidad también, te lleva a que vos te conozcas, te aceptes. Uno tiene que querer vincularse también, o sea, tiene que querer sentir con un otro, si no es como bastante difícil, ¿no? Hay una queja bastante que no hay hoy relaciones reales, pero creo que también vuelve la pregunta hacia nosotros como un boomerang de cuánto dejamos que el otro entre en nuestra vida. Sí, y cuánto estamos también generando otros mecanismos que llenan ese espacio vacío. Como decimos, yo estoy a favor de la tecnología, pero me preocupa mucho el uso que se le hace a la tecnología. Porque esto de las relaciones que se establecen en las redes virtuales o tecnológicas, muchas veces se confunden como que pueden suplantar a los encuentros presenciales y reales con las personas, ¿sí? Donde hay una presencia que genera un impacto, ¿sí? Si está la posibilidad de que en medio segundo nos abracemos, no es el mismo el encuentro que a través de una cámara, donde esa posibilidad no está. ¿Sí? Aunque no suceda, la posibilidad hace que el encuentro sea diferente, que la relación sea diferente. Se nota también el nerviosismo que te puede generar verte con una persona que no conoces mucho cara a cara que hablando por medio de un chat, ¿no? O sea, es distinto, es muy distinto. Bueno, por suerte todavía lo seguimos percibiendo. Tal cual. Y ahí viene la importancia que tradicionalmente se le daba a los clubes, al estar presente, al estar con el cuerpo, al habitar en el cuerpo las emociones y lo que pasa, ¿no? Y que parece que como que se le fue quitando durante los últimos años la importancia que eso tiene. Como vos bien decís, y con un mensaje optimista, vuelve a aparecer esa conciencia y empezamos a recuperar y a tratar de defender aquello que sabemos que nos hace bien. Sí, tal porque cual, lo sabemos. Muy sabio, muy sabio. Muchas gracias a vos por acompañarnos hoy. La verdad que fue una charla muy interesante. Espero que les haya sumado, que les haya llegado, que si les pareció interesante y tienen a alguien que lo quiera escuchar, después va a quedar cargado la plataforma que lo pueden buscar en @FamaTVOK en YouTube o en Instagram y lo buscan como el programa de Adicciones de Hambre de Mundo. Y me pueden seguir a mí en redes sociales como @NicoleBelizambiotti. Un beso. Les mando un beso enorme, que tengan un hermoso jueves y gracias, Fede, de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.